Iniciamos, iniciamos y continuamos con el capítulo 5, sanaciones mentales en los tiempos modernos. La preocupación de la mayoría de las personas es por su proceso de sanación. Y nos hace una pregunta el autor: ¿qué es eso que sana? ¿Dónde está el poder de la sanación? El poder de la sanación está en la mente subconsciente. Parémosle bolas. Mente subconsciente, cuando hay una actitud mental cambiada. Ahí hay dos elementos que son fundamentales: la mente subconsciente y la actitud mental cambiada. La actitud mental cambiada se ubica en la mente consciente, porque ahora más adelante vamos a hablar sobre esos aspectos. También plantea que ningún terapeuta, sea psicólogo, médico, chamán, etcétera, cualquiera que sea, no puede sanar al paciente. Y dice, comillas, el doctor adorna la herida, pero Dios lo sana. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Adorna es dispone los elementos necesarios para que actúe. Aquí con la palabra Dios, Dios está dentro de nosotros mismos y nosotros mismos hacemos ese proceso de sanación. Puede ser un psicólogo o psiquiatra que puede ayudarnos con quitar ciertos bloqueos para que actúe el principio de sanación, el principio de sanación. El único poder de sanación se encuentra en la naturaleza, en la vida, en la inteligencia creativa y en el poder del subconsciente. Pueden haber muchos métodos para quitar los bloqueos mentales, emocionales y físicos, pero aparece el principio de sanación y volvemos y lo repetimos, está en la mente subconsciente, pero si esta mente subconsciente es dirigida correctamente. Entonces hay un proceso curativo de la un proceso curativo mental moderno que responde a un elemento que es fundamental, que es la fe. Entonces, el proceso es entrar en el interior de uno. ¿Cuál es ese interior de uno? El interior de uno es su mente subconsciente. Hay varios métodos para abordar la mente subconsciente. Él menciona aquí tres elementos que son fundamentales: aquietar la mente, relajarla y liberar la potencialidad. Aquietar la mente, hay varias formas. Una forma de aquietar la mente es cerrando los ojos para desconectarse de la realidad, y también a través de la respiración. Acordémonos cuál es el papel de la respiración en la meditación. Pasar de un estado que es beta a un estado alfa, o sea, bajar la frecuencia a nivel de la mente para poder aquietar esa mente. Entonces, la respiración y el cerrar los ojos es eso. Pero también aparece la relajación. Hay varios métodos de la relajación. Una relajación donde uno decreta que todo su cuerpo se relaje, o empezar por parte, de la cabeza a pies o de los pies a la cabeza, relajando cada una de sus partes para posteriormente se libere ¿qué? Se libere esa mente subconsciente para que pueda recepcionar, y para eso necesita estar en el aquí y en el ahora.
para poderle entregar esa petición a la mente subconsciente. Y entonces ahí aparecen los elementos fundamentales que son: aplica la fe. Aplica la fe es el elemento fundamental para que se cumpla la petición. Y dice, comillas, creyendo que ya lo ha recibido, lo recibirá. Fíjese bien, creyendo que ya lo ha recibido, lo recibirá. Ahí aparece un segundo elemento que es declarar que ya está el proceso, si es la salud, está el proceso dado y que el organismo se encarga de ejecutarlo para recibirlo. Este es el proceso científico mental de la oración científica. O sea, parte de las creencias y pensamientos para generar los resultados. Acordémonos de varios fenómenos de donde aparecen las creencias. Las creencias generalmente se instauran en los primeros 7 años de vida, que son los paradigmas que nos van a determinar nuestra propia vida y que son los que rigen y están a nivel subconsciente. Entonces aparecen los pensamientos subconscientes de las creencias que nosotros tenemos sobre la salud, sobre, sobre el dinero, sobre el amor, etcétera, sobre todas las cosas. Y a partir de ese fenómeno se dan los resultados. Entonces tenemos creencias que nos llevan a unos pensamientos. Generalmente esos pensamientos son subconscientes. El 95% de nuestros pensamientos, o sea, nuestra mente subconsciente, los pensamientos son automáticos y no se pueden controlar. De ese 95%, el 70% son pensamientos negativos. Y esos son los que nos generan las manifestaciones corporales. Entonces aparece la creencia desencadenando un pensamiento, ese pensamiento desencadenando un lenguaje, puede ser verbal o no verbal, y ese lenguaje desencadenando una emoción, puede ser una emoción positiva o una emoción negativa de acuerdo al pensamiento, y de esa emoción aparece una acción y de esa acción aparece un resultado. Mire todo ese proceso que se viene dando y el 95% es subconsciente. Solo el 5% es consciente, que son los deseos y anhelos que tienen los seres humanos. Entonces, acordémonos que en promedio nosotros tenemos unos 75,000 pensamientos al día, de los cuales el 95% son subconscientes. O sea, más o menos 73,000 pensamientos son subconscientes, o sea, automáticos y no nos damos cuenta. Solo unos 2,000, que es el 5%, son pensamientos conscientes. Hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta o alguna intervención sobre el tema? Sí, Neo, yo tengo una inquietud. De acuerdo a lo que dice el libro y como tú lo expusiste, es como si una parte de la fe fuera inconsciente, porque tiene que ver con nuestras creencias, como desde la formación de pronto que recibimos de los padres, o sobre la religión o la espiritualidad, digamos, y una parte consciente que tiene que ver con lo que hemos
con la experiencia, con lo que hemos como, construyendo, como en ese mundo de certezas que tenemos o de, no sé cómo llamarlas. O sea, de qué está formada la fe sería una pregunta. Si es Sí. eh, el, sí, el conocimiento que llega y se convierte en sabiduría, de alguna manera, donde lo inconsciente y lo subconsciente están como jugando, ¿no? No sé si estoy comprendiéndolo bien. Bueno, yo creo que la fe está a nivel consciente, en la mente consciente, porque ese es el deseo y el anhelo que yo tengo de estar sano. Es algo que uno puede controlar, la fe. O sea, creer que verdad, hay dos elementos que son conscientes, la fe y segundo, de creer que eso ya está hecho para que aparezca el tercer elemento que es dar las gracias. Al dar las gracias, estoy decretando de que ya está hecho. El hecho es que se planta la curación. Eso no quiere decir que es inmediato. Ojo, no vayamos a confundir el hecho con que sea inmediato. Para que un milagro se dé, más o menos tiene que ser entre 20, 21 días a 90 días. Es más o menos lo que se ha planteado para hacer el proceso. Que pues ahorita más adelante hablamos de eso específicamente. Otra cosa es la creencia. La creencia, toda creencia empieza por una experiencia que puede ser consciente o subconsciente, y más en los niños pequeños. Ellos no hacen conciencia de sus experiencias porque lo reciben directamente como una esponja que recibe una información de unos seres que cree que pueden ser los padres o los maestros o la misma sociedad en sí. Entonces, entra porque su cerebro no está preparado para hacer un análisis, porque las ondas que tiene el niño, por ejemplo, hasta los 2 años, es las ondas delta, que es un sueño profundo. De los 2 a los 7 años tiene ondas teta o zeta, que es como si estuviera uno en una hipnosis. Cuando está uno en una hipnosis, ¿quién maneja la hipnosis? El hipnotizador. O sea que entra esa información sin filtro y se planta en el subconsciente, y por eso es que decimos que la mayoría de las creencias están implantadas durante nuestros primeros 7 años de vida, porque ya después de los 12 años de vida aparecen las ondas beta, que son las ondas de la conciencia que se ubican y actúan a nivel de la zona prefrontal. Entonces, eso sí ya es diferente. Verdaderamente, para que una persona empiece a hacer un análisis, se necesita por lo menos 12 años de edad para que empiece a hacer una cuestión que se llama la reverberación, volver sobre el hecho para analizarlo, interpretarlo, argumentarlo y proponer. Entonces, es muy diferente. Entonces, yo creo, para mí, la fe está ubicada en el deseo y anhelo que yo tengo de salud, por ejemplo, en este caso, o de riqueza, si es riqueza, o de amor, si es amor. Lo importante es que ahí está. Tengo fe que mi organismo se encarga de resolver eso. Entonces, ahí me parece que está ubicada la fe en la mente consciente. No sé si
¿Quedaría clara o clara la respuesta o hay alguna duda para aclarar? Sí, Megan. Eh, gracias. ¿Está el micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, al respecto, yo leía un libro de El hombre en busca del sentido último. Hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido solo, y uno de los que, digamos, hace como la continuación de ese tema es El hombre en busca del sentido último, que lo describió él bien, es Frankl, Víctor eh, Frank. Viktor Frankl. Ah, perfecto. Entonces, él en esa segunda parte, aunque él enfoca su tema para dar a entender o para darnos a conocer que la conciencia es tan importante que es lo que nos lleva a que pasemos al subconsciente lo que de verdad deseamos. Y él en ese libro hace referencia que la fe es como innata, como inherente a todos, que está en todos, pero no es sino como despertar a esa fe. ¿Y cómo lo hacemos? Así como Neo dice, el querer, el deseo. Entonces, cuando uno despierta ese querer, ese deseo, es cuando coge esa fe, esa celulita, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, que está ya quietica, dormida, pero él dice que la fe es innata, o sea, es inherente a nosotros, viene con nosotros, pero hay que despertarla así como dice Neo, con las ganas de que algo pase, con visionar algo, con estar convencido de lo que yo quiero y como dice acá el libro, de lo que yo declaro. Además, en esta primera parte que dice que el poder curativo se encuentra, que otra persona puede hacerlo también en beneficio suyo, pero de nada sirve si usted no quiere obtener la curación del mal. Y en otra parte dice que cuando las personas oramos, alguien tiene un enfermo y dice, ay, por favor, ore por mi hermano. En fin, dice también acá el libro que esas oraciones, con la creencia y la energía positiva de todo ese grupo que está orando por una sola persona, le llega, pero la otra tiene que estar, por la persona que se está orando también tiene que estar convencida que, por ejemplo, se va a curar. Entonces es el despertar. Entonces quiero como complementar lo que Neo nos explicaba respecto a dónde se encuentra la fe. ¿Algún otro comentario o continuamos? Porque ahí vamos a explicar, ahorita vamos a explicar esa relación entre la mente consciente y subconsciente dirigida científicamente. Dice, terapia de oración es una combinación de la mente consciente con la subconsciente científicamente dirigidas. Por eso dice científicamente dirigidas. Aunque más adelante habla otras cosas que no son científicas, pero también tienen resultados. A un propósito definido, dirigidas a un propósito definido. Sí, qué pena. La oración científica, el propósito es saber, debe saberse qué hace y por qué lo hace. Para eso es necesario confiar en la ley de la sanación, que es un principio. Para que esto se dé, tenemos que elegir una idea, elegir una visualización o un plan, que el propósito es transmitírselo al subconsciente, pero para que eso se dé, vuelvo a lo que mencioné inicialmente, debe permanecer fiel a la petición para que el resultado se dé. Volvemos al tema. No es una vez que diga oré y ya, es un hecho. Es seguir persistiendo porque el subconsciente funciona con un mecanismo que se llama el de la
repetición, porque el cerebro tiene una forma de reemplazar una información, porque si tenemos en nuestro subconsciente, por ejemplo, creencia en la enfermedad, tenemos que quitar esa creencia del subconsciente y plantar una creencia de salud. Para eso se necesita una constancia y una repetición, porque existe una ley que se llama la ley de Donald Helps, que ante un estímulo hay una respuesta, ¿sí? Y que a través de la repetición de ese estímulo se va creando una red neuronal, y esa red neuronal es la que va a crear una nueva realidad. Entonces, si nosotros repetimos constantemente la oración, poniendo la fe y declarándola que ya eso está dado, el resultado se va a ver. Hay una serie de pasos que yo a través de los sinteticé. Primero, tomar conciencia que tus pensamientos negativos originaron el problema. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos negativos? El pensamiento negativo nos lleva al miedo. Acordémonos que vivimos en estado de supervivencia o vivimos verdaderamente la vida. Cuando vivimos en estado de supervivencia, vivimos a través del miedo. O ataco, o me repliego, o me paralizo, ¿sí? En cambio, cuando vivimos a través del amor, aparece la motivación, la estimulación, aparece la creatividad, sobre todo el pensamiento creativo, que es el don que Dios nos dio para resolver nuestra propia vida. Entonces aparece pensamiento negativo que nos produce miedo. Ese miedo produce una serie de reacciones hormonales en nuestro cuerpo, produciendo sustancias que, si se producen crónicamente, son muy tóxicas, como el cortisol. El cortisol, cuando se produce crónicamente, produce una inflamación celular, y esa inflamación celular predispone al daño del organismo y nos puede desencadenar una infinidad de enfermedades. Ese es el primer paso. Segundo paso, declare su poder infinito de sanación para planificarlo, para planificarlo en el subconsciente. Pero ¿cómo? Ya lo habíamos mencionado, a través de la fe. ¿Qué va a hacer la fe? La fe va a disminuir el miedo, y ese miedo se desvanece, nos va a permitir corregir las creencias negativas, o sea, esos pensamientos negativos, y al corregir esas creencias negativas y ponerlas por creencias positivas de salud, armonía, felicidad, amor, etcétera, el organismo empieza a actuar con otras relaciones hormonales que nos van a poner en una homeostasis orgánica. Esa homeostasis es el equilibrio de un organismo sano, porque cuando hay ese desequilibrio, el organismo busca la homeostasis. Pero si la agresión es tan grande, por más que lo busque, no puede, porque si nuestro pensamiento está en creencias negativas, está bombardeando el miedo, y el miedo está retroalimentando todo el cortisol y todas las hormonas del estrés, ¿sí? Tercer paso, dar las gracias por la sanación. Declarar que la sanación ya está hecha.
Si declara que la sanación está hecha y uno está dando las gracias por ello, el organismo mismo se va a encargar de resolver el problema. Porque, como decíamos anteriormente, ningún terapeuta sana. El terapeuta dispone de unas herramientas que van a facilitar la sanación. Puede ser herramientas mentales, herramientas emocionales o medicamentos. Acordémonos el efecto placebo, que por cierto, Joe Dispenza tiene un texto muy bello sobre el efecto placebo y que, por ejemplo, hacía supuestas operaciones de cuadros muy claros, por ejemplo, a nivel de la rodilla, tenían daños en los ligamentos y a otros sí los operaban verdaderamente y el nivel de sanación era muy similar entre esos. No más una operación de algo físico y se podía comprobar porque el paciente creía que lo habían operado y su efecto en el organismo es la sanación, declaraba la sanación a través de la operación y no se operó, únicamente se abría la piel, se cerraba, se anestesiaba el paciente y había la curación de un porcentaje similar al de las operaciones hechas. Entonces, importante declarar, dar las gracias por la sanación porque el universo se encarga del cómo. Entonces ya tenemos los pasos. Primer paso, ¿cuál es el primer paso? Llevarlo al subconsciente. Segundo paso, tener un elemento fundamental que es la fe. Tercer paso, dar las gracias como si ya estuviera hecho. Entonces, son los tres pasos y un cuarto paso es creer que es un hecho la sanación. O sea, importantísimo, no permitir la duda. Cuando uno no permite la duda de que va a haber la sanación, todo el universo conspira a favor para que haya esa sanación. Y esto lleva a una coherencia entre la mente consciente con la subconsciente. Ahí aparece. Acordémonos que la mente consciente son los deseos y anhelos. El deseo de la sanación y el anhelo de ser sano. Y segundo, el subconsciente es el que ejecuta en el organismo todos los mecanismos biológicos para que se dé esa sanación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguna pregunta? Vamos bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar de un elemento que habla Murphy, la curación por fe. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la fe ciega funciona? Entonces, él menciona ahí que, por ejemplo, hay gente que tiene dones de sanación, pero no entiende absolutamente nada de las leyes de la sanación científica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esa persona tiene esos dones y él cree en forma absoluta que está cumpliendo un papel en la sanación. Segundo, el enfermo tiene también una fe, una creencia ciega en la persona que tiene ese don. Y entonces, ¿ahí qué va a pasar? Se va a unir las mentes subconsciente del sanador con la mente subconsciente del enfermo y se va a cumplir, se van a potenciar y va a haber esa sanación. Así pasa también con los donde practican el vudú, que también pueden hacer curaciones a través del conjuro.
el paciente cree en ese conjuro, sea positivo o negativo. Mírese bien, cuando un chamán un chamán de una tribu con un cuerno señala a alguno de la tribu, en algunas tribus señalarlo con un cuerno significa la muerte y generalmente esa persona se aísla de la comunidad y pocos días muere, así esté completamente sano, porque el chamán prácticamente dijo, le correspondió a usted y se va a morir. Y el otro tomó ese mensaje en forma absoluta, lo creyó y se murió. Fíjese bien que puede ser en positivo o en negativo, Así ¿sí? no estuviera enfermo. Así no estuviera enfermo, completamente sano, porque el organismo se pone en la disposición de autodestrucción y busca todos los mecanismos de autodestrucción, que es una cuestión inconsciente y el individuo muere. Eso ya está comprobado científicamente. Y muchas otras cosas que se han visto, que se han visto en la sanación, ¿sí? Pero en esto, por ejemplo, en la teoría sintérgica que desarrolló Greenberg, habla de, por ejemplo, lo que hacía Pachita, crear órganos y plantar órganos, eso ya es otra dimensión. Eso es otro cuento que no podemos todavía explicarnos nosotros porque son poderes de conectarse a, a la dimensión de Dios, a conectarse al universo y aplicar los principios de ese universo para crear un órgano e implantarlo. Eso es otro nivel que tenían esas personas. Entonces, cualquier método puede cambiar, pero ¿qué se cambia? Se cambia el miedo hacia la fe y aparece la expectación, o sea, esa esperanza que tiene que se sanará completamente. Ahí aparece un médico suizo por allá en 1776 que se llama Messner. Él empezó a hacer tratamientos con imanes y empezó a darle muy buenos resultados, pero encontró que el magnetismo animal era mucho más eficaz según él y empezó a hacer cuestiones donde se veían una especie de milagros. Él se fue para París y empezó a hacer tratamientos, pero la clase médica lo cuestionó mucho. Un doctor, Bray de Manchester, empezó a hacer unas investigaciones y él planteó y desmintió a Messner diciendo que esas curaciones se hacían a través de la hipnosis y había un mecanismo de sugestión donde la curación se debía a una imaginación activa positiva del paciente, llevándola a una sugestión de salud que a través del subconsciente y la fe hacía la curación, que no era él, como decía Messner, que su poder sanador lo hacía, sino el mismo paciente a través de eso. O sea, ¿qué aparecía? La mente objetiva, o sea, la mente consciente que está abierta al control de la sanación. Aparece una fe activa o una fe pasiva, se une a la sugestión y ahí aparece la mente subjetiva, que es la mente subconsciente, y a través de la mente subconsciente aparece la sanación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno,
Ahora hablemos de la fe, que es un problema subjetivo. Ahí relata un caso de un pastor que hacía sanaciones, pero tenía una teoría. Decía que no hay enfermedad y no hay materia. Y un paciente de él, que él estaba tratando de hacerle sanación, pues reviró, se opuso diciendo que eso no era posible, pero a través de la persuasión que hizo el pastor, esta persona fue aquietando su mente, llegando a la aquí y a la hora, y el pastor a través de unas plegarias pasivas de repetición sobre salud, armonía, sanidad, etcétera, durante un tiempo, ahí dice que media hora duró, el paciente empezó a sentir sanación. ¿Qué sucedió ahí? Hubo la conexión de las dos mentes subconscientes. Al aquietarse, el paciente entró en un plano donde se conecta con su subconsciente. Y el pastor, a través de las oraciones y su subconsciente, se conectó al del enfermo y empezó haciendo un control de su mente consciente y entró a nivel del subconsciente y hubo en ese momento la sanación. Entonces, ahí hablamos, bueno, hasta ahí hablamos de la mente consciente, pero aparece el significado del tratamiento a distancia. Encontramos un caso donde la madre de una persona está en Nueva York y la persona está en Los Ángeles y hace una oración de sanación y a través de la ley creativa de la mente subconsciente se centra fundamentalmente en la salud y la armonía mental, donde la mente subconsciente de la hija se conecta con la mente subconsciente de la madre y a través de la mente subconsciente universal planta la sanidad, o sea, la energía de sanidad en la mente subconsciente de la madre. Acordémonos que hay tres niveles. El 3D, que es la materia pura. El 4D, que es nuestro subconsciente. Y el 5D es la energía universal. ¿Cómo conectamos la materia, o sea, 3D, con la 5D? Lo hacemos a través de la 4D, o sea, el subconsciente. Para hacer ese proceso, esta persona se ubicó a nivel de la mente subconsciente de ella misma, conectándose con la mente universal para que a través de la mente universal se conectara al subconsciente de la persona, o sea, de su madre, y hiciera el proceso de sanación. Existe una ley de la mente que no hay tiempo ni espacio, ¿sí? A nivel de la energía universal hay otras leyes. No hay pasado ni futuro, sino solo un presente. No hay espacio ni tiempo, o sea que existe un omnipresente. Y ese omnipresente es el que le permite conectarse en esa actividad y a través de esa oración la madre se recuperó paulatinamente, ¿sí? Hay otro caso
de un oyente de radio que hizo una oración por su madre, por la madre de él, ¿no es cierto? Entonces, vamos acá, a leer acá lo que planteó o hizo en esa oración para más o menos darnos cuenta cómo fue. La presencia de sanación está justo donde mi madre está. Su condición corporal es solo un reflejo de vida, de pensamiento como sombras emitidas en la pantalla. Sé que para cambiar las imágenes en la pantalla debo cambiar el rollo de proyección. Mi mente es el carrete de proyección y yo ahora proyecto en mi mente la imagen de la integridad, la armonía y la salud perfecta de mi madre. La presencia infinita de sanación que creó el cuerpo de mi madre y todos sus órganos ahora está empapada cada átomo de su ser en un río de paz, fluye a través de cada célula de su cuerpo. Los doctores son divinamente guiados y dirigidos y quien quiera que toque mi madre es guiado a hacer lo correcto. Sé que la enfermedad no tiene realidad final. Si la tuviera, nadie se podría haber curado. Ahora me alineo a mí mismo con el principio infinito de amor y vida y sé y decreto que esa armonía, esa salud y esa paz están siendo expresados ahora en el cuerpo de mi madre. Ella revisó e hizo esta oración durante varios días y la recuperación de la madre fue espectacular. Otro caso que es liberando la acción cinética de la mente subconsciente. Un caso, según Murphy, dice que era un psicólogo amigo que tenía una enfermedad pulmonar por TBC. Y este psicólogo hizo una oración permanente también, donde dice, cada célula, cada nervio, cada tejido fino y cada músculo de mis pulmones ahora se hacen plenamente puros y perfectos. Mi cuerpo entero está siendo restaurado hacia la salud y la armonía. Estas palabras las repitió constantemente y más o menos en el promedio de un mes ya tenía su curación de la TBC. Acordémonos que la TBC es una enfermedad devastadora y él a través de su mente subconsciente y esa oración, creyendo a través de la fe y declarando que ya estaba sano, entonces cada célula desarrollaba una sanación. Y se le preguntó, ¿por qué dice esto a la hora de dormir? Entonces, acordémonos que cuando nosotros vamos a entrar en el sueño, hay una somnolencia. Estamos pasando de las ondas beta a las ondas alfa. O sea, esas ondas alfa es una conexión directa con el subconsciente. Y cuando uno hace una oración, en esos momentos en que ya se está durmiendo, esa oración entra directamente al subconsciente y el subconsciente sigue trabajando durante toda la noche para resolver lo que se planteó en esa oración. En segundo lugar, en estas oraciones no se debe hablar de la dolencia o la enfermedad. No hay que mencionarla para nada, porque todo lo que uno se refiera, todo lo que uno se centra, eso crece.
Si yo me centro en la salud, en la armonía, en la belleza, permanentemente mencionándola, mi organismo se encarga de crear salud, armonía y belleza. Pero si estoy diciendo, ay, pero esta enfermedad me tiene jodido, pero es que esta enfermedad, ay, Diosito mío, cúrame de esta enfermedad, pues lo que va a hacer es acrecentar la enfermedad, porque todas las oraciones que llegan al subconsciente son o mensajes que llegan al subconsciente, lo haces directamente. Acordémonos que el subconsciente es literal y automático. Todo mensaje que le llega de la mente consciente al subconsciente es literal y automático. Si uno está mandando un mensaje positivo, el subconsciente se encarga de ejecutar ese mensaje positivo. Si plantea un mensaje negativo, aparece ese mensaje negativo. Hasta ahí vamos antes de empezar el resumen. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Uy, me rindió. Era cortico. Sí, era cortico, pero muy sustancioso. Sí. ¿Algo? Estoy viendo similitudes con el proceso en que opera las constelaciones familiares. Hay, hay un campo de sabiduría en el que se recrea una situación desde el sentir del grupo, de la persona, Ajá. en relación con una problemática en particular. Y ese campo es como si fuera una información cuántica, se conecta con una información del pasado, porque el tiempo pues no hay un tiempo de pasado lineal, de pasado, presente y futuro, y se puede lograr la sanación cuando se transforman de pronto las relaciones o las emociones que están involucradas en el pasado. Se mira al padre, se conecta con la madre, se reconoce pues la situación en particular o las personas o lo que ha sucedido. Entonces, y se logra la sanación, ¿no? Si la persona también está abierta eh, también a lo que, conectada con lo que está sucediendo, ¿no? No solamente la persona, sino la persona que dirige o el terapeuta, como las personas que pueden estar participando, ¿no? Que muchas veces no saben por qué se mueven a un lado, al otro, por qué sienten lo que sienten, pero están participando de alguna forma, y pienso que hay un nivel inconsciente importante allí, un inconsciente colectivo, podría ser, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Yo no conozco mucho sobre constelaciones, pero sí he estado en 2 ocasiones en constelaciones y he experimentado cosas impresionantes, impresionantes viéndolas. Por ejemplo, la ubicación de las personas en el espacio, la reacción, la percepción de sentimientos y emociones de esas personas como si hubieran estado en el pasado, por ejemplo. La interpretación, ahí aparece la interpretación de la consteladora que debe saber los principios de la constelación, ¿sí? Que para mí son principios de interpretación de la energía cuántica. Acordémonos que la energía, la cuántica, tienen otros principios muy diferentes a la física mecánica, ¿sí? Son esos principios basados en los 7 principios de la cuántica que los planteó Kybalión.
Esos son los principios que se aplican ahí en las constelaciones y las revelaciones, sobre todo las revelaciones que uno recibe a través de esas manifestaciones que le van a abrir el campo de la sanación. Y esa sanación se da hacia adelante y hacia atrás, hacia eh, las generaciones anteriores y hacia las generaciones futuras. Hasta la misma Biblia lo plantea. La misma Biblia lo plantea que cuando uno hace una sanación generacional, va hacia adelante y va hacia 3 generaciones hacia atrás. Sofía, ¿quiere expresar algo? Buenas noches. Ujú. Bueno, lo de las constelaciones es que hace no solamente el efecto campana hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. Por eso cuando alguien se constela, vemos que más adelante los hermanos terminan constelándose. ¿Por qué? Porque hay un movimiento energético en el plano. Lo que yo he visto en las constelaciones es que, lo que decía Nio, todos somos uno. Y lo decía Reverdecer, es como ese plano cuántico del colectivo, que en ese momento se convierte en volvemos al chamanismo, en un círculo que ellos lo saben muy bien, es un círculo sagrado. Y dentro de ese círculo se maneja una energía. Entonces, todos los involucrados que están dentro de ese círculo, ¿qué pasa? Pues todos tenemos la misma situación. Así, no es lo mío, era de Megan, de Luminosa, de Ana. No, si yo soy elegido, si a mí me eligen a representar un personaje dentro de ese círculo, es porque, digamos, un ancestro mío o yo mismo en otras vidas tuve algo que ver ahí. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es que no se mueve nada, sino que todos somos parte de un todo. ¿Sí? Entonces, supongamos, voy a representar, digamos aquí, a la abuelita de luz. Entonces, supongamos, si voy a ser la abuelita de luz, lo que yo tenga que ver con la abuelita de luz es porque en vidas pasadas a mí me pasó algo igual. O alguien en mi clan, alguien en mi árbol, está con esos códigos. Eso quiere decir que yo paso ahí a representar ese papel de la abuelita de luz, yo tengo que sanar algo. No por casualidad hice ese papel. Por casualidad hago el papel de la abuelita, de la mamá, de la hermana, de la novia perversa, de la esposa malvada. No, no, no. Yo tengo que pertenecer a que yo fui en otra vida, hice ese papel y tengo la oportunidad en el movimiento energético de sanarlo, de hacer conciencia y sanar, porque se mueve muchísima energía. Por lo menos, ¿qué ve uno después de que hace una constelación? Que 3, 4 días, o le digo la primera semana, le da, si uno es consciente y lo hace desde que yo voy a sanar y que se me va a solucionar este problema y que voy a ser parte del todo y que todos los del grupo vamos a sanar, mire, eso es mágico. Los 7 primeros días, el dolor de cabeza, dolor de estómago, se le mueve a uno todo el campo energético, pelea uno hasta con el perro de la casa, eso mejor dicho, todo se mueve, todo. Y es 21 días de movimiento, por eso le dicen que durante los primeros 21 días uno tiene que tener boquita cerrada para que dejar que toda la energía se mueva, que uno no puede contarle a nadie. Ya pasado los 21 días, si uno quiere comentarlo con quien quiera, decirle, mire, me constelaron esto, resulta que yo fui la abuelita de luz y se movieron estas cosas y pasó tal cosa, comienza uno a mirar, oye, ¿qué pasó durante estos 21 días?
¿Qué se movió? Pero lo que hay en constelaciones es querer saber, ver uno, los secretos familiares. No hay nada oculto en el clan que en una constelación no se sepa. En una constelación sale el chisme más grueso del clan. Quiere decir que si algo no contaron, algo oculto, ahí sale. Lo que sentía el abuelo, lo que sentía la abuela, el tatarabuelo, la tatarabuela, lo que sentía un tío. Es impresionante la energía de lo que se mueve es un círculo sagrado. Y sabemos que en geometría sagrada los círculos sagrados son requetepotentes. Y la sanación es impresionante. Es mágica. Si alguno quiere, nosotros tenemos una buena consteladora que se lo podemos recomendar. Pero es excelente lo de constelaciones familiares para sanar, si uno está despierto. Y les iba a comentar de lo de la fe. Nio decía que la fe tiene que ser desde el consciente, ¿cierto? La interpreto como desde el consciente, aunque pues eso está plantado en el subconsciente. Lo que pasa es que para activar esa fe es a través de la conciencia, y la conciencia está en la mente, en la zona prefrontal, que es donde uno hace conciencia de todo, ¿sí? Que es a nivel de las ondas beta, ¿sí? La conciencia es algo que no puede ser inconsciente. Una conciencia inconsciente no es conciencia. Pues como decía, ¿no? La fe es la certeza de lo que no vemos como si ya fuera cierto. Está en el consciente. Yo tengo que creer que algo me va a pasar, sea bueno o sea malo. Sí, perfecto. La fe no quiere decir, la fe se la han atribuido a la religiosidad. Y Sí. la fe no es de la religiosidad, es de todo ser humano, crea o no crea en una religión, tiene Ujú, fe. Y la ujú. fe puede ser positiva o negativa. El que cree que le va a pasar algo, le va a pasar. Y el que cree que le pasan solo cosas buenas y maravillosas, también le va a pasar. Entonces, la fe en un estado se convierte en una creencia. Para que eso se manifieste, tiene que ser una creencia, tiene que ser implantado. Y así como una creencia, como una fe o una creencia convertida en algo negativo, lo puedo convertir en algo positivo. Para que a mí se me presente una patología, para llegar a eso, yo tengo que tener la creencia de que se va a enfermar, de que va a haber una enfermedad. Si no Ujú. hay creencia, una persona tiene una creencia de que el cuerpo es sano, nunca va a entrar absolutamente nada. No gripa, no, de lo que quiera. Si la persona dice, no, es que estornudaba allí en la esquina y yo fijo a mí me da gripa, fijo le va a dar gripa, Claro. porque es la creencia que tiene. Entonces, la creencia puede ser algo positivo, la fe puede ser algo positivo, puede ser algo negativo que se convierte en una creencia. Ahí, bueno, les voy a conseguir la información de lo de la fe, de cómo se maneja y cómo se convierte una creencia positiva en una creencia negativa. Y para todo todo funciona a través de la fe. Todo, todo. Para que algo suceda, tiene que ser fe. Si yo creo que el amor existe, esa es mi fe y es mi creencia de que el amor es bonito. Si yo creo en mi paquete de creencias, en mi subconsciente, está implantado de que el amor es algo feo, que es traición, que es engaño, que es abandono, va a suceder. Si en mi paquete de creencias, de fe, está que el amor es algo bonito, algo lindo, que me merezco lo mejor, va a suceder. O Eso sea que les quería. técnicamente hablando, si yo llegara a creer profundamente que puedo vivir 300 años en este cuerpo, podría hacerlo.
Sí, ya les envió un artículo que precisamente Ujú. hoy estaba leyendo sobre el poder de la fe. Y la fe es que si yo creo que quiero durar 150 años en perfecta salud, lo puedo hacer. Que hay creo que es mexicano, ya tiene como 75, 80 años, y la ve y parece de 50, y no se le ve que tenga rellenos, cosas en la piel se le ve a ella perfecta. Vea lo de las japonesas. Mm, Ellas tienen un concepto muy bien implantado de que ellas son jóvenes y ven a una persona de 50, 60 años y ellas parecen de 25, 30 años. ujú. Es la fe que está implantado de que ellos no envejecen, de que pueden durar el tiempo que cada uno tenemos. Lo que decía Megan al comienzo, ¿no? A mí me encanta irse allá, a mí me encanta cumplir años, no importa la teoría de que entre más cumplo, pues pasa algo. Nosotros teníamos un maestro que él decía que tenía, ¿cuántos años eran? ¿No? 45, 43. 43. 43 años. Y él todos los años tenía 43 años, cumplía 43 años. Ujú. No, claro, y es que esto es el vivo ejemplo. Mira, yo ya tengo una cantidad de años y yo me siento muy joven, de verdad, muy joven y activa y de todo, y de verdad que sí, eso funciona, es la fe, es el declarar eso y sí, claro, se logra. Bueno, como dice, tengo micrófono, como dice Mm. Sofía, la, la fe, o en el texto está que la fe es subjetiva, eh, se entiende como una creencia personal, como, como una actitud interior, o es como una respuesta individual a la revelación del ser superior. Entonces, la fe requerida en las sanaciones mentales viene siendo una fe puramente subjetiva. Y en la sanación del cuerpo hay que anclar la fe de ambas mentes, la consciente y la subconsciente, decía en el capítulo anterior. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, no solamente viene de una de las mentes, sino de las dos mentes. claro. Y, y yo a veces me hago la pregunta, si uno no ha tenido pensamientos negativos respecto a la salud, entonces, ¿por qué se enferma? Porque la creencia está ahí, fue implantada en los primeros años de vida. Conscientemente, o sea, tiene que ver con las constelaciones, de pronto, No, 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 ¿no? no. con, con la creencia implantada sobre todo en los primeros 7 años de vida. Y como Profunda, no es consciente, en esa época el niño no es consciente de lo que le están implantando. Los padres sí que menos son conscientes porque generalmente los padres y los maestros hacen y repiten lo de las generaciones anteriores, creyendo que están haciendo lo mejor en la educación de sus hijos. Ujú. pero Entonces, fíjese que además está todo el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, exacto, nosotros venimos de una tradición judeocristiana muy fuerte, que así uno no vaya, no digamos, no comparta ni siquiera esos ritos, está la idea de que el cuerpo se enferma, de que el sí, cuerpo está hecho para enfermarse. Y es decir, y está la creencia colectiva de que con el paso de los años uno se tiene que envejecer y se tiene que enfermar y se tiene que deteriorar. Y es decir, hay una cantidad de cosas si uno lo mira desde las creencias. Ahora, de todas maneras, pues yo creo que, digamos, pues personalmente pienso que estamos enfocados en trabajar en las creencias y son muy importantes, pero también pensaría yo que hay otros factores como que
puede que yo tenga bueno, no sé, pero yo puedo tener la creencia de que puedo estar sano, pero si todo lo que hago pone en desarmonía mi cuerpo, pues me voy a enfermar también, así crea que puedo estar sano, a menos que tenga el nivel de conciencia que tienen algunos yogis que dicen, no, pues nada es veneno, todo es veneno, nada es veneno, por lo tanto yo me puedo tomar el veneno de una víbora, y pues hay libros que lo plantean, ¿no? De yogis que se toman un veneno que puede matar 50 personas y a ellos no les pasa nada porque tienen tal control que pues no les pasa nada. Entonces uno tendría que, no sé, tal vez tener la creencia que pase lo que pase, se llene de rabia, se tome todo el licor del mundo, haga todas las barbaridades de este mundo, el cuerpo no se va a enfermar. Yo tal vez si uno logra tener esa profunda creencia, de pronto hace todas las barbaridades y no se enferma, pero de resto creo que si se desarmoniza, pues se va a enfermar, ¿no? Aunque digamos, Claro, mejor dicho, hay unos mecanismos que van más allá de las creencias también, en algún sentido, ¿no? claro. O sea, es como tan profunda la cosa porque, fíjense que yo me quedaba pensando un día, a mí me encanta mucho Matrix, la película de la que Sí, Neo toma el nombre, de cómo todo cambia cuando él logra salirse de toda la matriz de pensamiento que hace que pasen las balas y realmente, aunque todo eso está ocurriendo en la Matrix, él logre que su mente no lo asimile como que está ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Y a nivel de lo que se puede hacer y de lo que puede hacer el humano, fíjense que en este momento hay personas en la Tierra que están viviendo alimentándose solo de energía solar. Y eso ya está documentado, personas que no defecan, no orinan, porque pues no consumen ni siquiera agua, o sea, viven literal de la energía solar. Entonces uno dice, eso no es posible, sí es posible, hay gente que ya lo está haciendo. Entonces, creo que digamos que es muy complejo el tema de la creencia, ¿no? O sea, no es solamente la creencia instaurada en el momento de los primeros años, es la creencia colectiva en el inconsciente colectivo y es la creencia de cómo está uno formado como occidental. Todo eso La Pero, es creencia colectiva es que lo empiezan a uno después de los 60 a tratar como paciente crónico, así no sea un paciente sí, crónico. por ejemplo, ¿Sí o no? Pero es un tema es un punto muy interesante lo que dice Valiente, porque digamos que una cosa son las creencias y otra cosa, digamos que es no sé, como la realidad o los principios universales. Finalmente, si una persona fuma toda la vida va a tener una consecuencia. no Así la persona necesariamente, a eso entienda, voy. así la persona le diga, no, no me va a pasar nada, pues No, no creas, evidentemente es que así vaya. Mi abuelo murió a los 93 años con un tabaco aquí porque se la pasaba todo el día fumando y el bendito murió de viejo, y además pues porque se le estranguló una hernia, pero no fueron los pulmones los que le fallaron. bueno, es que sí, claro, juegan muchos elementos, pero la inteligencia está en eso. Como cuando uno dice, no, es que el estrés, o sea, eso de verdad, eso es innato, eso es inherente a nosotros, pero yo pienso que ahí está la inteligencia en saber manejar esas emociones. Entonces, eso ya respecto a la salud y la creencia a nivel comunidad general, es como cuando uno dice tres medicinas. Hacer deporte, controlar las emociones y la otra es hacer deporte, controlar las emociones y nutrición. Alimentarse bien y dormir bien. digamos que es, pero si yo, y hay un ejemplo médico que dice, la persona le dio una meningitis, la persona fue al médico, la curaron y el hospital ya, chao, chao, porque se curó. Pero no le dice por qué da eso. Entonces lo que Neo decía al comienzo, o lo que él nos hablaba de cortisol,
La persona que no controla sus emociones, o sea, eso daña absolutamente cualquier órgano, el estrés, o sea. Entonces, que a esa persona que le dan meningitis por estrés, porque es comprobado, según todos los exámenes que le hicieron, si le dice el médico, por ejemplo, si usted se apropia de su vida y no va a controlar sus emociones, lo que decía, si uno come o fuma o lo que sea, si usted es consciente y se apropia de cuidar su vida, pues todo eso es lo que nosotros inteligentemente vamos a poder tener una calidad de vida, ¿sí? Entonces, hay muchos, claro, como en todo juegan muchos elementos, pero si una persona que es terriblemente ansiosa, uno le da el consejo, uno le fortalece esa mente con todo esto que conocemos ya acá a través de las lecturas y a través de los videos científicos. De verdad que sí se logra, o sea, fortalecer la mente y tener el deseo a nivel positivo y curarse uno mismo. Claro que sí se puede lograr. Y en todo jugarán muchos elementos, en todo. Porque si hilamos así, mejor dicho, suavecito, eso no vamos al tema, es muy subjetivo, es complejo, pero en eso está el poder de la mente, de la energía, de saberla manejar positivamente, y en eso está nuestra inteligencia. Bueno, Perdón. sí, Luminosa. Sí, es que estuve pensando en los hipocondríacos, entonces, ¿cuál es el papel de, pues no respondamos ahora, pero para pensar, el papel de la mente subconsciente en los hipocondríacos, o si alguno tiene, pues, algo que decir al respecto. ¿A quién quiero llamar la atención? Señora, ¿A quién le quiero llamar la atención? el hipocondríaco Sí. es por llamar la atención, ¿sí? ¿Es lo que me está diciendo? ¿Sí? Mm, Puede ser uno de los factores, o como ujú. decir, ahí que hasta antes de los 7 años ya tienes una creencia que a medida que tú ya vas creciendo va a ser más difícil o no difícil desde que uno la sepa manejar ya, ya porque va a manejar la conciencia, en eso es lo que tiene que trabajar uno. Yo tuve una compañera en una de las oficinas que trabajé y ella era hipocondríaca. Ella jamás te decía, uno, ¿cómo amaneciste? Ay, no, es que, o sea, jamás ella estaba bien. A ella Ay, le qué dolía pereza. todo, ella ya todo. Y si no le dolía, entonces decía, ay, no, ese chino me sacó un piedrón, no, no quería ir al colegio, vengo, o sea, jamás de los jamases fue una persona que se expresó, no, amanecí bien, no sé qué, no. Y sí, ella le conoció hipocondríaca, pero es algo que ya venía. Y de hecho, venía inclusive, como dice Víctor Frank en el libro, mirar nosotros 4 generaciones atrás, eso ayuda a curarnos porque reconocemos por qué nosotros somos así. Y el papá de ella era hipocondríaco, ansioso, hipocondríaco, de todo, o sea, un señor, y seguramente de dónde venía también su genética o de pronto aprendido, no sé, del papá. Megan, ¿y Entonces, esa persona ya murió? ya. Ok. Casualmente murió el año pasado y era una gran amiga. Trabajé con ella 20 años. Ella era la mujer más impecable, más linda, más de todo. O sea, tenía que estar perfecta. O ella a veces se devolvía y decía, "Ay, yo como que no eché candado", y se volvía. O llegaba y decía, se acaba de bañar, no, no, no me quedaron bien bañadas. Y se volvía a bañarse las no. Parece Obsesiva, ya es obsesiva. Obsesiva. O sea, muchas cosas que ella manejaba, pero mira que ella la llevó al caos, la llevó a la muerte, fue de verdad el estrés, o sea, una vida de estrés de toda, y el papá fue lo mismo, y el papá murió casi que del mismo diagnóstico. Entonces, eso de orar por la salud transgeneracional generacional. es importantísimo, importantísimo. Y una cosa que dice la logoterapia, que es precisamente
Yo la verdad leí esos 2 libros y se los recomiendo. Yo quería saber así cómo se hace una logoterapia para uno curarse. Uno mismo se puede curar. Y habla exactamente de cómo, dan un ejemplo de cómo en este momento un familiar era así como cualquier cosa enloquecido, o sea, él no sentaba, como cuando dice no sentó cabeza, sino despirolado por aquí, por allá, tal. Y él se puso a averiguar una generación, otra atrás, y sí, llegó a saber que una tía era así. Eso le mitigó un poco, saber por qué él era así, por qué conocerse a sí mismo, y ahí empieza la curación de la persona, y médicamente comprobado. En esos 2 libros son excelentes y habla mucho de los poder de la fe. Por eso temas son tan bonitos. Manejar la fe es excelente. Yo creo que la mente subconsciente en los hipocondríacos viene como a amplificar o a distorsionar lo que es una sensación corporal normal, eh, y lo vuelve o lo hace aparecer como un síntoma, ¿no? Contra una enfermedad grave, pensaría. Yo Y pienso que se trae, sí, se trae y aflora, porque lo que decimos, lo que dice el libro, lo que como comenzamos este libro, o sea, todo lo que tenemos, la conciencia, sea bueno o malo, entonces lo vas dejando en el subconsciente como un gran libro, una gran biblioteca, y eso es lo que se va desarrollando a través de tu vida. Es lo que yo entiendo. Bueno, Yo pienso que también al contrario, no solamente el hipocondríaco que se siente muy enfermo, encuentro un poco la razón con Sofía en ese sentido de decir, es un llamado de atención al resto. También está la persona, por ejemplo, yo soy una persona tengo 2 cirugías al corazón, una prótesis y todo, y las personas que me conocen siempre me van a ver súper bien. ¿Y cómo estás? Súper bien. ¿Te duele algo? Nada. Hoy día en el gimnasio yo estaba haciendo todo, yo ya tengo 50, pero bueno, yo estaba haciendo todo lo de los chinos de 20. Estaba ahí con los del Boyacá Chico y yo me siento fantástica. Entonces también está esa parte, fíjate que en contra de los pronósticos médicos, de todas las alertas médicas, la anticoagulación y todo, también está esa fe interna que me dice, yo tengo como muy grabado acá que estoy súper bien, por decirte algo. Y sigue así. El estado de salud de verdad, es como esa creencia profunda de que yo estoy súper, me siento súper. Es por lado y lado, pienso. bueno, vamos a cerrar ya por tiempos. Entonces, cada cual lea el resumen, ¿sí? Porque Ni un comentario pequeñito, quiero proponer, sí, como ya se acabó, sí, para la siguiente sesión podemos hablar un poco, dentro de los miedos naturales del ser humano está el miedo a la enfermedad, ¿cierto? Es un miedo natural. Entonces quiero como poner ese tema, como cuál es el límite, porque es un tema interesante este que estamos tocando, porque los miedos también lo protegen a uno de ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, que hablemos un poco acerca de lo que es el miedo natural a una enfermedad y dónde está el límite con un hipocondríaco, o sea, que hablemos un poco más de esta discusión que estamos planteando, me parece interesante para dedicarle un poquito de tiempo. perfecto, Gracias. perfecto. Entonces, no sé, ¿terminamos ahí o hablamos del resumen? de Yo los creo punticos, ¿Cómo? Sería que de lo los que se puntos del puede hacer resumen. es que inicia Nio con el resumen y sigo yo con el capítulo 6. Perfecto. Sí. sí, me parece. Bueno, y hacemos, o sea, conectamos este capítulo con el siguiente. Me parece Exactamente. muy bien. Y ahí viene la conversación de lo que plantea, o sea, digamos que yo lo que plantearía es, hacemos los puntos de resumen, retomamos esta conversación de lo que dice Venus, de los miedos y del miedo a la enfermedad y demás, y hacemos el capítulo 6. Perfecto. Súper bien, gracias, Valencia. Bueno, Gracias, entonces, Nio. una feliz semana. Espero Gracias, que le saquen el provecho de esta información porque es poderosísima. Si la ponemos en práctica, vamos a hacer milagros. Entonces, sean milagrosos cada uno consigo mismo. Así sea. Gracias. Gracias. Chao. Excelente. Adiós. Buenas noches.